de dar comienzo a la lección 5, teoría materialista del Estado, el imperio, la nación y la causalidad histórica, nos vamos propiamente a la sesión de hoy, que la sesión de hoy consta de dos lecciones. La primera de ellas la titulamos Teoría materialista del Estado, del imperio, la nación y la causalidad histórica. Haremos una pausa para después ocuparnos de la gnoseología de la guerra, que es otro, digamos, desde mi punto de vista, pues otro elemento indispensable para poder hablar de las guerras del presente con garantías, para no decir cualquier cosa. Pues nada, damos comienzo pues a la lección 5, que supone resumir brevemente el contenido de 3 obras que he puesto sobre la mesa y una revista que tenemos ahí al lado, que luego mostraré, ¿no? Los 3 libros, no tengo ya que indicar más, pues son de don Gustavo Bueno. Es el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, es un escrito que se remonta al año 92, al año 91, perdón, sale en Cultura Riojana, Logroño, 1991. Lo relativo al imperio, pues tenemos su doctrina materialista del imperio y los tipos de imperio y la idea filosófica de imperio, que para mí ha sido un libro, bueno, fundamental, pero muy en particular para esta filosofía de la guerra, porque con las guerras ocurre igual, hay tantas, y lo mismo pasa con los imperios, que en la confrontación de esas teorías pues surge la idea de imperio, la idea de guerra, que además pues tienen vínculos, hay asociaciones, hay elementos comunes, etc. Finalmente, el concepto de nación, o vamos a empezar primero por la nación, para darle continuidad al Estado. Ya en España frente a Europa él ya se refiere a la nación, pero luego pues en su libro España no es un mito, pues ya digamos que completa el segundo género de nación, fundamentalmente. A mí me parece que esa es la novedad o la diferencia. Vamos a esbozar aquí su teoría de los 3 géneros de nación. Igual que hay 3 géneros de materialidad, pues hay 3 géneros de nación. Muy bien, pues en cuanto a la teoría del Estado, claro, es un libro muy denso, como ustedes pueden imaginar, pues no podemos explicarlo íntegramente. Es un libro que consta de 2 partes, una primera parte de carácter gnoseológico, donde don Gustavo lo que hace pues es ofrecer su teoría o aplicar la teoría del cierre categorial precisamente a la política y demostrar que es un espacio gnoseológico, y va dando valor a las variables de los ejes del espacio gnoseológico. Y entonces la política tiene sus términos, sus operaciones, sus relaciones, sus fenómenos, sus estructuras, ¿verdad?, sus referentes, sus normas, sus dialogismos, sus autologismos, ¿no? Esta es la cuestión. Y nos vamos a centrar en la parte segunda, porque lo que nos interesa es hablar justamente del cuerpo del Estado, y cómo se constituye, y muy brevemente, tampoco nos podemos extender demasiado. Y entonces el punto de arranque pues es podríamos decir un esquema donde aparecen las 3 capas de la sociedad política y las 3 ramas del poder, ¿no? Y entonces, cruzando esas dos variantes o esas dos variables, pues obtiene 9 tipos de poder. Bueno, entonces la cuestión aquí es que nosotros enseñamos el cuerpo, a través de este esquema, pero lo que interesa ver aquí, precisamente para interpretar muchas de las guerras del presente,
es que antes de que el Estado se constituya y lo podamos ver como algo completamente objetivo y sustantivo, pues la constitución del Estado supone un proceso que tiene un núcleo y que tiene un curso. Digamos que el cuerpo es lo que ya vemos, es cuando el Estado está constituido. Y precisamente una de las cosas que vamos a analizar el último día es que muchas de las guerras ocurren precisamente porque se dan en territorios donde el Estado no está constituido, y entonces pues hay otros estados que de alguna manera quieren apropiarse de ese territorio y en cierta medida tiene esa explicación, no hay que darle muchas más vueltas al asunto. Bueno, pues el núcleo de la sociedad política es la sociedad humana natural, claro. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el profesor Bueno, cuando habla de sociedad humana natural, pues quiere decir que se diferencia claramente de otras sociedades naturales, y los humanos también pasaron por esa situación, podríamos decir animal. ¿Y dónde está la gran diferencia? Pues en lo que él llama la inversión antropológica. Es decir, esto que no captan, no se dan cuenta los sociobiólogos, los etólogos, los darwinistas, el darwinismo social, no se dan cuenta de que en el caso de la especie humana, pues ya no se puede hablar de medio, sino que los seres humanos, a través precisamente de instituciones y de cultura, una cultura específicamente humana, pues producen una inversión, claro, naturalmente transforman el medio pues en un espacio que tiene además un espacio tridimensional, ¿verdad? Y este es el núcleo, o sea que el núcleo es la sociedad humana natural. Pero resulta que en el curso nos encontramos precisamente con unas situaciones que podríamos llamar sociedades políticas preestatales, donde todavía no está constituido, es decir, que este cuerpo que vemos aquí todavía no se ha dado, sino que está en curso, ¿verdad? Y entonces una sociedad política preestatal no tiene todavía capa cortical, y sus instituciones pues son de menor enjundia que las instituciones propias de un Estado constituido, menos ramificaciones, ¿verdad? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues nada, sencillamente que se trata de bandas o de tribus que se apropian de un territorio y en principio pues no tienen más que, podemos decir, una jefatura unipersonal. Todavía no hay un desarrollo de lo que vamos a llamar nosotros, pues eso, la capa conjuntiva. Está todavía, pues eso, es el germen, ¿verdad?, de la capa conjuntiva, Así que hay hay un primer momento que es las sociedades políticas preestatales. Habría, pues naturalmente, cuando se produce la constitución del Estado, pues cuando ese territorio que ha sido apropiado por un grupo es consciente de ello, lo explota, lo transforma, de ahí su riqueza, y esa es la capa basal, que luego vamos a ver cómo se ramifica desde el punto de vista de la teoría de los poderes. Pero ese territorio que es explotado y que sirve precisamente para la subsistencia de ese grupo, pues tiene que tener una protección, y eso es la capa cortical. Es decir, que no hay propiamente Estado hasta que no se produce este acontecimiento de la capa cortical. Y entonces eso es lo que mostramos aquí. Luego hablaremos de la fase posestatal, que ahora mismo tampoco nos interesa. Bueno, sí que hablaremos de ella, pero ahora mismo lo que nos interesa es centrarnos precisamente pues en los nueve poderes. Y esto lo decimos una y mil veces contra la teoría plana del Estado, aquellos que creen que el Estado no tiene volumen, y hablan de tres poderes, es decir, una concepción plana, no hay más que capa conjuntiva y todo lo demás pues no es sociedad política. Y entonces pues la tontería esta de la sociedad civil, ¿verdad?, la sociedad civil, como si no fuéramos miembros de la sociedad política, ¿verdad?
Y la sociedad civil para el profesor Bueno pues es otra cosa, ahora no podemos entrar en ello. Bueno, pues ya tenemos aquí el primer conflicto, ¿verdad?, con otros pensamientos, Esto está, como saben ustedes, está completamente anida en todos los que se dedican a la política, al periodismo, a las ciencias en general. Bueno, vamos a ver, los tres poderes, para arriba, para abajo, si tienen que estar divididos o no, división de poderes, todo este asunto que es el pan nuestro de cada día, Todavía algún periodista se atreve con la expresión completamente ridícula del cuarto poder. Ellos son el cuarto poder, a saber lo que quieren decir con ello. Nosotros podemos reinterpretar a través de otro trabajo del profesor Bueno, que es Panfleto contra la democracia. Bueno, pues se me ha olvidado traerles este libro para mostrárselo, donde precisamente pues él habla de que al lado de estos 9 poderes descendentes, pues hay otros 9 ascendentes, con lo cual la teoría voluminosa del Estado pues se nos configura como una teoría que pues contiene hasta 18 posibilidades de poder, y a lo mejor el periodismo en algún momento juega alguno de esos poderes, de los 18, pero eso de que se atribuyan a ellos el cuarto poder, pues es, bueno, pues eso. La teoría de don Gustavo, desde mi punto de vista, es una teoría voluminosa y a la vez funcional, porque las ramas del poder, en realidad el poder son operaciones, son funciones, ¿verdad? Y son operaciones, o son estructuraciones, o son determinaciones. Y entonces, si cruzamos esas 3 grandes funciones, ¿no?, de carácter nivel operativo, estructurativo y determinativo, si lo recorremos a través de las 3 capas, la capa conjuntiva, cuyo núcleo preestatal pues serían las jefaturas unipersonales, ¿verdad? Pues eso es el poder ejecutivo que se ejerce de muchas maneras, y no solamente a través de un gobierno democrático. Entonces aquí pues hay que hacer juego, pues eso, poder ejecutivo que puede ser aristocrático, que puede ser oligárquico, que puede ser monárquico, y que puede ser democrático, sin dudas. Esto es así, ¿verdad? Claro, naturalmente esa sociedad política pues tiene que tener una estructura, un conjunto de normas, de instituciones jurídicas, y ahí está el poder legislativo, claro está. Y entonces no se puede reducir la idea de Estado y la idea de guerra pues al conjunto de normas que sirven pues para regular estos fenómenos o estos asuntos. Y luego pues tenemos, claro, el poder determinativo de la capa conjuntiva, que es el poder judicial. Sin duda alguna tiene que haber vínculos entre esos 3 tipos de poderes, sin duda. Es decir, esta manía dichosa de creer que es que tiene que haber separación absoluta. Nunca ha habido separación absoluta ni puede darse, eso forma parte de la... Otra cosa es que el tipo de relaciones sean de una manera o de otra, y que entonces podamos establecer pues alguna teoría sobre las conexiones necesarias y algunas innecesarias, y que entonces supone pues de alguna manera eso la adulteración de relaciones que necesariamente se tienen que dar. Hay otras que pues a lo mejor no, ¿verdad? Bueno, pero este grupo de personas que ejecutan las leyes y de personas pues que sancionan a los individuos en función de si cumplen o no, está de alguna manera pensada en función precisamente de la capa basal, porque una sociedad política sin producción, sin explotación de la capa basal, pues no puede subsistir. Y entonces, pues, ¿quiénes operan sobre la capa basal? Pues el poder gestor, claro, evidentemente, son los empresarios, los industriales, en fin, los que sacan las materias primas de debajo de la tierra, en fin, y para ello también necesitan de un poder planificador, es decir, y en esto yo también estoy trabajando aprovechando aquellos encuentros sobre las ciencias empresariales, pues eso, como el papel que juegan y la cantidad de metodologías que tienen los empresarios para sacar partido a lo que acometen, ¿verdad?
Pero luego lo determinativo es cómo distribuir todo eso una vez que se ha producido, una vez que se ha producido, pues cómo se distribuye. Bueno, y luego finalmente, en estas sesiones anteriores nos hemos referido, yo creo que unas cuantas veces, a la capa cortical, a propósito de Clausewitz, que yo creo que él tiene conciencia de digamos, que el Estado no es plano y que cuando él habla de política se está refiriendo al poder diplomático, pero que está vinculado al poder ejecutivo, claro, porque los embajadores los nombra el poder ejecutivo, y volvemos otra vez a las conexiones que hay entre los poderes y las capas. Es absolutamente imposible. Los diplomáticos no son independientes, claro que no, dependen del poder ejecutivo, pero están en otra capa, Y entonces, pues cuando las funciones del poder diplomático pues no llegan al término de lo que desea cada uno de los estados que están en litigio, pues entonces el poder militar, que es el poder operativo sobre la capa cortical, la defensa del territorio y de los intereses, pues tiene que entrar en funcionamiento, ¿no? Y luego cabe, claro, después de la guerra pues vienen las paces y vienen, o antes de las guerras pues vienen las alianzas, y eso es poder federativo, es decir, que un Estado se federa con otro, y ahí pues tiene que haber también un equipo, ¿no?, que tampoco es independiente del poder ejecutivo y ni del poder legislativo ni del poder judicial, porque todo eso está vinculado, y ahí entonces tenemos la explicación de esta teoría compacta que es voluminosa y cada vez a la vez es funcional, y solo desde esta teoría pueden entenderse la cantidad de relaciones que se pueden dar, ¿no? Y solamente desde una teoría plana, pues evidentemente no hay por dónde, no se puede entender absolutamente nada de lo que ocurre dentro de un Estado. Bueno, y además el profesor Bueno, en su otro libro que he mencionado y que no he traído, se me ha olvidado en casa, Panfleto contra la democracia, pues en este libro desarrolla esta teoría voluminosa y todavía le da mucho más contenido, porque de lo que hemos hablado hasta ahora, el profesor Bueno los llama, pues eso, poderes descendentes, que se imponen, ¿verdad? Pero a la vez nos ofrece otro esquema, en el cual, pues, para cada uno de los poderes descendentes, pues hay un poder ascendente, ¿no? Y así entonces la cosa se complica de tal manera que tenemos que hablar de hasta de 18 posibilidades. Y esto todo se puede ilustrar perfectamente, Esta es una tarea que se puede hacer, él, por supuesto, nos lo presenta y da pues ejemplos varios, por supuesto, pero aún se puede apuntalar más todavía este asunto ofreciendo precisamente en qué consiste la obediencia y la desobediencia civil ante asuntos concretos, particulares, en relación con el poder ejecutivo, y lo mismo podríamos decir con respecto al poder legislativo, Bueno, pues eso, las objeciones a propósito de la educación para la ciudadanía, yo creo haber utilizado funcionalmente precisamente este esquema para interpretar precisamente las objeciones o el enfrentamiento al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial, es decir, a las sentencias que no son acatadas por los que objetan con respecto a la educación para la ciudadanía, ¿no? Pues ahí está, claro, tenemos la abstención, va a haber elecciones dentro de nada como, pues eso, como un poder ascendente que se opone al poder legislativo, y luego pues el desacato o el no aceptar las sentencias, como es el caso de estos padres que no admiten pues ciertas sentencias que han emitido los tribunales con respecto a la asignatura de la educación para la ciudadanía. Con respecto a la capa basal, pues igual, ahora tenemos que hablar de sabotaje, de huelga y de fraude en el poder distributivo, o sea, en la función determinativa, en relación al poder distributivo. Con respecto al poder planificador, pues claro, naturalmente tenemos la huelga y el desempleo, asuntos que interesan muchísimo a la sociedad política, y podemos poner cantidad de ejemplos, ¿verdad? Y
al poder gestor pues el sabotaje. Y finalmente, la capa cortical, la deserción, o en nuestra época esa deserción era menor, era la objeción de conciencia al servicio militar, pues eso, respecto al poder federativo, cuando las federaciones tienen que ver con el intercambio comercial, pues el contrabando, pero aquí podemos hablar de contrabando de armas, claro, sería el caso particular del asunto que nos ocupa, y finalmente, pues en relación al poder diplomático, pues el profesor Bueno pues apunta a esto que él llama pues la inmigración privada. Bueno, y luego vendría la tercera fase, que es una fase posestatal. Una vez que se ha constituido el Estado, pues caben posiciones aestatales o anarquistas, podemos decir, que es algo así como la negación del Estado, es decir, la lucha contra el Estado, ¿no? Que son posiciones que surgen precisamente en un momento, en el que los Estados se han constituido, se han enfrentado, pero hay unas teorías que tienen una concepción o una visión sociologista de la historia, no una visión política, y entonces pues creen, porque siguen funcionando con la dialéctica de las clases, que la lucha de clases es anterior a la lucha entre los estados, y entonces que lo ideal para el final de la historia pues es precisamente eso, que desaparezcan los estados, desaparezcan las clases y bueno, pues la clase universal, ¿no? Estas nociones que ya me referí yo en otra sesión, pues son tratadas por don Gustavo a través de su doctrina de la inversión de Marx, y esto ya lo dije en otra sesión. Bueno, pero también es verdad que hay, podríamos decir, una realidad supraestatal, donde hay ligas, mercados, federaciones, esto ligado a lo que dije antes del poder federativo, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, nosotros ahora estamos vinculados al mercado común europeo. Algunos han soñado con los Estados Unidos de Europa y se están dando cuenta de que eso no puede funcionar, que eso es una entelequia total. Y entonces, pues, ¿qué es? Pues es un mercado, claro, es un ámbito, un foro en el cual pues hay intercambios, pero no puede considerarse Europa como una sociedad política constituida, y algunos todavía lo están diciendo, pensando, bueno, es así, ¿verdad? Y luego las federaciones de los estados, las alianzas, que tienen unos recorridos, que pueden durante un tiempo existir, pero luego con otros acontecimientos esas federaciones cambian, en fin. Y luego también hay otra dimensión que apunta el profesor Bueno, que es la dimensión transestatal. Es el mundo de las multinacionales, de los tribunales internacionales. Nos hemos referido aquí, a propósito del atentado de Sarajevo, pues Serbia quería quitarse de encima la presión austríaca, llevando a este hombre, a Gavrilo Princip, pues a un tribunal internacional. Claro, naturalmente Austria se negó, y el Tribunal Internacional de La Haya, y bueno, pues ahí, claro, como no pudieron ponerse de acuerdo, era totalmente imposible, pues entonces el paso siguiente es la intervención del ejército austríaco, y es la declaración de la guerra, ¿no? Bueno, y aquí al lado de este cuerpo de la sociedad política, de forma irónica, les he colocado yo una imagen, que es la ciudad natal de Kant, Königsberg, un puerto en el Báltico, precisamente pues, para decir que la teoría kantiana de la paz perpetua supone algo así como la negación de los estados y su dialéctica también. Es una forma idealista de decir una cosa parecida, ¿no?, a la que viene a decir Marx, ¿verdad? Es decir, lo que mantenemos aquí es que la guerra es consustancial al Estado, es decir, que no es posible entender la dialéctica de los Estados precisamente al margen de los enfrentamientos armados, ¿no? Porque hay intereses
porque hay territorios y porque estos no están perfectamente roturados ni lo estarán nunca, y entonces se lo disputan, y entonces ahí está pues el juego de fuerzas, que no siempre un Estado tiene la misma fuerza, y entonces pues hay asciende, desciende, y entonces los otros, pues hay otros estados que por el contrario tienen curvas contrarias, y entonces pues digamos que pasan a la acción precisamente para conseguir algo que no habían podido conseguir pues 50 años atrás, y así es la historia, y este es el asunto. Entonces, curiosamente, el origen de Prusia, que es lo que quiero yo dar aquí a entender, pues no está exento de las guerras, claro, y de las apropiaciones, como todos los estados. Es decir, que Kant, yo creo que no conoció muy bien su historia, sino, pues fíjense, en el siglo XVII Prusia era un vasallo de Polonia, o sea que era un reino que dependía completamente estaba pues eso, vinculado a Polonia, y solo es en 1701 cuando Austria, curiosamente Austria, reconoce el reino de Prusia, precisamente porque Prusia le ha echado una mano a Austria en la guerra de sucesión al trono español. O sea que ahí, como vemos, pues está lo de las alianzas, lo de los pactos, y como es bien sabido, ¿no?, Austria tenía un interés enorme en colocar ahí a su candidato, y como no es posible un acuerdo, las diplomacias no se pueden poner de acuerdo, ¿Cómo se va a poner de acuerdo? Pues lo que Luis XIV, que en aquel momento regentaba la Francia, sino que él tenía, por supuesto, un candidato Borbón, porque además Carlos II, el hechizado, es a quien nombra. Es decir, que en el testamento de Carlos II, el hechizado, pues aparece Felipe V. Algo pasaría, algo vería él, claro, y así fue, ¿no? Y así fue. Claro, naturalmente el archiduque austriaco no puede aceptar eso, y naturalmente pues le pide a Prusia que le eche una mano, y esto, por tanto, Prusia nace en el siglo XVIII, el primer año del siglo XVIII, 1701, y a partir de ahí el rey Sargento y Federico II pues comienzan un proceso de apropiación. Es decir, es un estado pequeñito, pues tiene que, lo de la presión demográfica, ¿verdad?, tiene que expansionarse necesariamente, y lo hace hacia el norte y hacia el sur, como todos los estados, buscándolo, claro. Y entonces hacia el norte pues es la Pomerelia, se la toma ahora a Polonia, es decir que si fue un vasallo de Polonia, pues ahora le arrebata un territorio, y lo puede hacer porque se ha rearmado, porque tiene un ejército más poderoso que el polaco, y digamos que se ha curtido justo en la Guerra de los 7 años, bueno, la Guerra de la Pragmática Sanción, en la Guerra de los 7 años. Digamos que entonces Prusia cobra un interés inusitado precisamente a través de estas guerras, que le han enfrentado a Austria, además, claro, porque Prusia no reconoce la pragmática sanción, y luego, pues claro, pues hay y sin embargo Austria le ha reconocido como Estado en el año 1701. Bueno, pues esta es la dialéctica de los Estados. A Austria le interesó en aquel momento, pero luego pues se dio cuenta que... Y luego pues que la otra expansión hacia el sur pues es la Silesia austríaca, claro, ahí está la cosa clarísima, ¿verdad? Ahí, Así que entonces Polonia y Austria pues son los... Y es precisamente en el 1795 cuando se produce la paz de Basilea, y entonces podríamos decir que Prusia está en condiciones de imponer sobre la mesa unos principios, ¿no?, y unas condiciones. Lo que ocurre es que luego Napoleón, cuando sube al directorio, y a partir de 1805, pues rompe ese papel y dice pues eso, que del Rin para arriba, del Rin para abajo para Francia, pero del Rin para arriba también. De manera que ahí tenemos la historia de Prusia, que se va a convertir luego en el núcleo central de la constitución de Alemania como Estado, pero esto no ocurrirá hasta 1871.
Es decir, que estas guerras de constitución del Estado prusiano precisamente le proporcionan algo así como una base sólida de carácter basal y de carácter cortical, con un buen ejército, y que luego precisamente las operaciones de Bismarck se hacen sobre la base precisamente de este núcleo prusiano, y la unificación de Alemania en el 1871 supone precisamente un enfrentamiento, en este caso contra Francia. Ahora son los prusianos los que invaden Francia, mientras que tuvieron que padecer la invasión napoleónica. Ya contamos esto a propósito de Clausewitz, y lo hacen los prusianos porque por presión demográfica en el sentido primero y segundo, es decir, no solamente por la población, sino sobre todo por el territorio, y porque lo que les arrebatan a los franceses es la Alsacia y la Lorena. ¿Y qué hay ahí? Pues hay mineral de hierro y carbón, casi nada. Es decir, si queremos emprender la revolución industrial, pues tenemos que tener materias primas. Y entonces los prusianos las tienen muy cerca, y eso es lo que hacen. Bueno, esta es la historia de Prusia y lo relativo a lo que podríamos llamar el teoría materialista del Estado. Si no se toma la constitución de los estados desde estas coordenadas, pues no se entiende la historia, sencillamente. Vamos, esta es la, creo yo, haber entendido en los escritos de don Gustavo, pues estas nociones, sin duda. El otro apartado que nos hemos propuesto, pues es hablar de teoría materialista de la nación, Y entonces, como siempre, el pretexto, como he cogido un fragmento de libro donde aparece el género de la nación política, es decir, el tercer género de nación, que don Gustavo sitúa precisamente o conecta el tercer género pues con la Revolución Francesa, como un acontecimiento completamente contemporáneo y que no se podía ver, y que no, eso es lo novedoso de la historia contemporánea, precisamente la idea de nación política, la idea pues de que la población, los ciudadanos, se enfrentan al tirano, y crean una estructura que va a ser la revolución burguesa, ¿verdad?, que va a tener pues un mecanismo de racionalización de esa sociedad política, y entonces pues la cuestión, de ahí sale precisamente la noción de soberanía, que es indivisible, y que nos remite precisamente al concepto de patria, Concretamente el himno francés contiene la palabra patria, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, ¿no? Cual quiere decir que la palabra patria, que no se puede pronunciar aquí en nuestro país, porque enseguida la interpretan como una cosa franquista o, bueno, una cosa rara, ¿verdad? Bueno, pues es un concepto que tiene que ver precisamente con la nación política, y en cierta medida esta nación política surge también de otro asunto importante, y es que Luis XVI pues hace una felonía que no se le puede permitir a un poder ejecutivo, y es abrir la frontera a un ejército extraño, huir y luego querer abrir pues para que los austriacos les echen una mano pues al antiguo régimen, ¿no? Y entonces, pues claro, la población se da cuenta del asunto, y bueno, pues ya sabemos lo que es la Revolución Francesa. O sea que también ahí, de nuevo, nos encontramos que la sociedad política, el concepto de sociedad política, nos remite también a enfrentamientos militares, la cosa no tiene vuelta de hoja. Y a la vez, que esta es la interpretación que hace don Gustavo, hay también internamente una dialéctica de clases, un conflicto de clases. Aquí sí, efectivamente. Si por un lado hay, por supuesto, un asunto de dialéctica de estados, es decir, Austria que quiere entrar en Francia a apoyar a la monarquía, pues don Gustavo dice que la revolución burguesa, claro, supone el enfrentamiento de una clase social emergente, la burguesía, que se enfrenta a la nobleza, que había ocupado durante mucho tiempo en el antiguo régimen pues muchas funciones, muchos papeles, y tenía muchos privilegios. Pero también hay que decir
que la Revolución Francesa comienza precisamente con la subordinación, con la rebeldía, perdón, con la insubordinación de los nobles, que precisamente ven cómo las reformas, esto es muy curioso, cómo las reformas de Luis XVI les va minando en sus privilegios, procesales, fiscales, etcétera, sociales, y entonces lo que hacen los nobles, con Lafayette a la cabeza, pues es pedir los Estados Generales, porque había una especie de pacto interno entre la monarquía y la nobleza, y es, bueno, yo te doy privilegios procesales, a ti no te puede juzgar un tribunal cualquiera, tú tienes unos privilegios fiscales, etcétera, pero a cambio, pues no me hagas convocar a los Estados Generales, porque no hacen falta, es decir, ya nos entendemos entre nosotros. Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que como las reformas agrarias, las reformas procesales, las reformas fiscales, de lo que es el despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo, choca con esos intereses, entonces claro, los nobles dicen, pues hombre, ni una cosa ni la otra, luego si nos quitáis privilegios, pues ala, a los Estados Generales, y ahí es donde la burguesía aprovecha de forma oportunística, y entonces pues digamos que hace el sorpaso, sobrepasa precisamente a la nobleza, y entonces ahí tenemos la Asamblea Nacional y todo lo que contiene la Revolución Francesa y el surgimiento de la nación política. Bueno, pero el propósito de ofrecer estas pinceladas sobre la teoría del profesor Bueno es que también la nación pues es tridimensional, claro, es voluminosa, y esto que hemos visto aquí pues es la nación política, pero hay otros dos géneros que tendrían que ver con el primero y segundo, y el primer género pues es precisamente la nación biológica, la nación biológica, ahí está, que está ligado al verbo latino nascor, nacimiento biológico, por supuesto, y entonces pues este nacimiento lo podemos aplicar a los organismos, que también son fundamentales para la capa basal, porque si no hay organismos, pues no hay recurrencia del sistema, y por tanto no habrá trabajadores y no habrá productores, y entonces pues es fundamental, podríamos decir, las pirámides de población son fundamentales para una sociedad política. Es la segunda acepción del concepto demos, o sea, si tenemos un territorio tenemos que tener una población, y por tanto la cuestión del nasciturus, bueno, como es bien sabido, en algunas legislaciones la figura del nasciturus pues está tratada indebidamente, porque se ha generado una ficción, de que, me estoy refiriendo a la ley del aborto de nuestro país, ¿verdad?, en el que las mujeres tienen derecho, y dice el señor Rubalcaba todavía el otro día a interrumpir voluntariamente, y este es un derecho que tienen las mujeres. Si el señor Rubalcaba supiera un poquito de latín, sabría que la primera acepción del verbo interrumpo significa descuartizar, es decir, esta es la palabra, este es el primer significado, de manera que no es interrupción, porque es descuartización, es decir, es trocear un cuerpo humano, es decir, un ser humano, que todavía no se ha constituido en su cuerpo, pero está en su etapa germinal, podríamos decir, está el núcleo, de lo que luego va a ser un individuo, ¿verdad?, un individuo biológico. Y la segunda acepción de la palabra interrumpo es lo que tiene que ver con los interruptores. Entonces tú puedes apagar y encender la luz, pero tú no puedes descuartizar a un embrión o a un feto y luego pues volverlo a reconstruir, eso es una cosa ridícula, ¿no? Entonces concederle a la mujer ese derecho pues es una ignominia total. Entonces la posición materialista que nosotros mantenemos en esta cuestión bioética central, para referirnos para oponernos a esta ley, es precisamente los anticonceptivos, es decir, que lo adecuado no es el aborto ni el infanticidio, que son maniobras propias de épocas salvajes y bárbaras, ¿no?, sino que es el anticonceptivo, de manera que esta es la cuestión, es decir, que las mujeres tienen que saber que esto existe y que tienen que utilizarlo, en una palabra. El problema está, por supuesto, en los adolescentes, claro. Entonces aquí, como es bien sabido, pues esta gente que nos ha gobernado, o que nos está todavía gobernando,
pues tienen una disposición especial con respecto a los adolescentes, y entonces pues consideran que la relación sexual pues es una cosa que curte, que da madurez, y que entonces pues una nena que a los 14 años no ha probado, pues es algo así como una cosa rara, es una cosa rara. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues nada, hija, si te ocurre algo de esto, pues ni se lo digas a tus papás, no vaya a ser que te riñan, ¿eh? Bueno, pero este asunto, que es una concesión, una permisividad, es decir, una tolerancia moralmente mala, pues es lo de menos. Lo demás es precisamente esto, lo de descuartizar a que es un ser humano, sencillamente, que tiene el genoma humano, es decir, a nada que esta mujer, la señora Ido y la señora Pajín, hubieran leído un libro de embriología o un libro de genética, pues no podrían haber dicho lo que dijeron, que es que no es todavía un ser humano, qué sé yo, es un conglomerado de células y nada. Esto que lo dijera Aristóteles 4 siglos antes de Cristo, porque no tenía microscopio y nada de eso, bueno, pues todavía, como no tiene forma humana, pero claro, la genética y la embriología van por otros derroteros, ¿no? Como sabemos muy bien, que ha demostrado con toda claridad un hombre que se ha enfrentado a esto, que es César Nombela, aunque lo haga desde principia máxima diferentes a los principia máxima nuestros, si él es creyente y es pues podríamos decir que funciona desde una ontoteología, nosotros no podemos admitir esto, pero lo que podríamos llamar en los principia media, es decir, en las ciencias, y en este caso concretamente la genética y la embriología, pues coincidimos plenamente. Incluso le tenemos que escuchar a él, que sabe más que nosotros, esta es la cuestión. Muy bien, bueno, pues también puede aplicarse la idea de este primer género de nación al nacimiento de la parte de un organismo, y don Gustavo pues apunta al nacimiento de los pechos, al nacimiento de los dientes, y luego finalmente el nacimiento de un grupo de organismos, o pues eso, como grupo zoológico, tiene todas estas. Luego habría un segundo género de nación, que es la nación étnica, y que tiene varias especies. Por ejemplo, pues lo que podríamos llamar nación étnica de los marginales, en relación con la idea de imperio, que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Y es aquellas poblaciones que no se avienen a lo que podemos llamar la acción del emperador o la acción imperial, ¿verdad? Y que entonces se retraen, ¿no? Y incluso se sublevan, En la primera sesión, me parece, a propósito de los tratados sobre la guerra, hablamos aquí de las estratagemas que Polieno ofrece a Marco Aurelio precisamente para reprimir a los partos y a los ármatas. Pues sí, esta es la cuestión. Ellos serían una nación marginal que no querían acomodarse y lo mismo podríamos decir con los germanos y con los galos. Bueno, cuando se producían estas. Habría una segunda especie de este segundo género, que es la nación integrada, claro, y es eso. La idea, por ejemplo, de provincias hispano-romanas, una vez que han sido aniquilados los íberos rebeldes, y entonces se produce aquí una olización, una racionalización de este territorio, y entonces esto se convierte en provincias romanas, pues ya tendríamos, por supuesto, naciones integradas, claro está. Y luego habría un tercer tipo o especie del segundo género de nación étnica, que es lo que el profesor Bueno llama nación histórica, y que nada tiene que ver con nacionalidades históricas, que esta es la patraña o la farsa de la Constitución española actual, ¿no? Y entonces, ¿qué entiende él por nación histórica? Pues la confluencia de naciones étnicas, todo territorio que tiene, tiene una capa basal, una capa cortical, pues es un conglomerado de etnias, necesariamente, de manera que en todos los estados constituidos, pues podemos apreciar un enjambre de etnias. Ahora bien, de entre esas etnias, una se configura como la dominante, y entonces, pues, ¿quiere decir que las otras desaparecen? No, en absoluto,
sigue habiendo lenguas, sigue habiendo costumbres, formas de vestir, formas de comer, pero hay una que se impone sencillamente por razones funcionales, por lo que hemos dicho antes de la teoría de las ramas del poder, ¿verdad? Y entonces, pues, eso es un proceso determinístico, no hay... Y aunque pueda naturalmente en un momento determinado pues emerger una de ellas y producir un cierto conflicto, bien, eso sí, esa dialéctica de las etnias pues tiene que estar dando continuamente, sin duda alguna. Y a esto lo llama él precisamente pues nación histórica, y pone como ejemplo la España moderna, pero la España moderna no es una nación política todavía. La España moderna quiere decir pues que de entre esas etnias, pues una, de alguna manera, pues es hegemónica y por razones funcionales, tampoco darle mucha más importancia al asunto. Bueno, pues, la importancia que tiene, claro está. Entonces, ¿cuándo España adquiere su condición de nación política? Pues con las Cortes de Cádiz. Esta es la tesis que mantiene don Gustavo. Es decir, que en el libro ese sobre el mito de la izquierda, pues habría una izquierda revolucionaria, que es la izquierda francesa, la Revolución Francesa, y habría pues una izquierda liberal que tendría que ver precisamente con los españoles que llevaron a cabo su enfrentamiento a Fernando VII, bueno, a Carlos IV, pero sobre todo a Fernando VII, y que hacen una constitución en Cádiz, que justo para el año que viene pues se va a producir un aniversario en relación a este acontecimiento. Y entonces ahí pues la idea de soberanía pues funciona de otra manera, porque claro, evidentemente pues aquí se quiere hacer compaginar la monarquía con esta soberanía que reside en los ciudadanos y no en el monarca, ¿no? Y entonces pues es una especie de eso, de una fórmula intermedia, pero que ya no es despotismo ilustrado, claro, que es pues eso, monarquía constitucional necesariamente. Bien es sabido que también aquí en nuestro territorio esto ocurre en plena vorágine de la invasión napoleónica, de las guerras napoleónicas, y que tiene también un componente, podríamos decir, pues de defensa del territorio frente a los extraños que vienen de fuera, y también se produce algo parecido a lo que ocurre con Austria, y es que nuestro monarca o nuestros monarcas pues cometen felonía, a mi juicio, ¿verdad? Es decir, ese amañar, una cosa rara de estos monarcas con Napoleón. Es decir, a ver cómo pastileamos aquí, yo coloco a mi hermano, bueno, esto es evidentemente felonía. Entonces, Fernando VII, en cierta medida, pues promete que va a cumplir la Constitución, pero luego hace lo que le da la gana, y entre otras cosas, pues ensañarse con el pobre Rafael del Riego, como es bien sabido, natural de Tuña, Tineo, y yo tengo que el instituto en el que yo trabajé se llamaba Rafael del Riego, y ahora ya ha perdido ese nombre, ¿no? Es decir que, bueno, esta es la historia de España, ¿verdad? Bueno, pues con esto creo que ya hemos explicado, si no, vamos, totalmente, y además luego don Gustavo podrá pues opinar y podrá decir lo que le parezca oportuno. Pues nos vamos a la teoría materialista del imperio, ¿no? La idea de imperio, que es también fundamental para entender las guerras imperiales, y como vemos la idea de nación tampoco está exenta de componentes bélicos, lo estamos viendo, vamos, que solo desde estas nociones podemos entender la historia y los conflictos armados entre los estados. Bueno, pues aquí también el pretexto que yo pongo para empezar a decir algo sobre el asunto, pues es de su libro España frente a Europa, pues es un fragmento en el que puedo decir que es, a mi juicio, una estrategia materialista 100% que don Gustavo ejercita una y otra vez, y es que el término imperio no es unívoco, como tampoco lo es la nación, como tampoco lo es el poder, y como tampoco, pues eso, las capas, y es decir, que hay que tener presente que desde la perspectiva materialista no se puede
utilizar una palabra como si solo tuviera un significado, entonces hay que analizarla, ¿eh? Y esto es lo que hace el profesor Bueno como primer punto para después hacer el análisis del Imperio Español, ¿eh? y sencillamente cifra él, dice, bueno, pues eso, el término imperio no es unívoco, tiene 5 acepciones rigurosamente diferenciadas. Aquí lo que he hecho yo es coger este apartado donde él anuncia este asunto y ahora yo lo tengo que mostrar muy brevemente, ¿verdad? Y es un término que hay que entenderlo como analogía de atribución, desde la fórmula escolástica de la analogía de atribución. Y de las 5 acepciones, la primera, segunda, tercera y cuarta, son conceptos categoriales, es decir, son nociones que hay que verlas desde los ámbitos de las ciencias políticas, en una palabra, ¿no? Mientras que la última acepción pues es una idea filosófica, la idea filosófica de imperio, que no supieron comprender cuando don Gustavo publicó el libro, no me quiero confundir de año, en el año 1999, pues como es bien sabido, pues hubo unos malos entendidos, sencillamente porque, y muy probablemente, no se tomaron la molestia de leerse el libro con detenimiento, ¿no? Y entonces, pues, justo yo puedo asegurar que muchos miembros de la escuela de Oviedo, con la publicación de ese libro, pues digamos que se apartaron de la disciplina materialista, porque vieron ahí unas cosas raras y sencillamente porque no entendieron la idea filosófica de imperio, y este es el asunto que vamos brevemente a decir con todas las... Bueno, eso es brevemente. Entonces, estas 4 primeras acepciones de carácter categorial, la primera de ellas pues tiene un significado subjetual, referencia pues a la facultad del emperador de imperar sobre unos territorios que están perfectamente roturados y que pueden ser defendidos porque hay un ejército imperial. Claro, esta es la cuestión. La segunda acepción es el espacio, volvemos al demos, un espacio que ya ha desbordado los límites del Estado original, y sencillamente los ha desbordado y ha recuperado o ha incorporado a ese Estado otros territorios, y los mecanismos son los mismos, es la presión demográfica en algún sentido, pero también el guardarse las espaldas, es decir, es el crear una especie de defender su propio territorio llevándolo un poco más allá de sus fronteras, una especie de buscar el equilibrio de estabilidad que hay fuera de las fronteras precisamente ante la posibilidad de enemigos virtuales, y en algunos casos no virtuales sino reales. El ejemplo más claro sería Alejandro Magno, es decir, como es bien sabido, en las guerras médicas los persas invaden el Ática y pretenden precisamente pues aniquilar aquello, ¿no? Alejandro Magno hace la operación contraria, es decir, no me conformo con la unificación de todas las ciudades-estado, sino que ahora voy a por los persas, porque los persas estuvieron siempre, aprovechaban la circunstancia para intervenir como buenamente pudiera. Entonces Alejandro Magno dijo, pues esto se zanja rápidamente. Entonces ahí surge la idea de imperio en este sentido de territorio, que tiene estas dos funciones primordiales, ¿no? Es decir, dar cuenta de lo que podían ser la presión demográfica, pero también defender las fronteras allende de ellas, es decir, más allá precisamente para evitar. Luego, bueno, claro, Alejandro Magno lo extendió hasta la India, como es bien sabido, pasando por Afganistán, etcétera. De esto hablaremos el último día, bueno, muy, muy brevemente. Verá que esta es la segunda acepción, el espacio de la acción del emperador, y ese espacio, ¿por qué se produce? Y bueno, en el caso del Imperio Español, pues don Gustavo lo explica de forma
funcional, es decir, que había varias razones, sin duda alguna, no solamente la presión demográfica, que también había, sino también pues precisamente coger al turco por la espalda, y entonces pues eso tiene que ver pues con lo que he dicho yo hace un momento, es decir, que si los turcos amenazan en el Mediterráneo, pues hay que acabar con ellos, y entonces pues a lo mejor con este viaje se les coge por la espalda, pero claro, se encuentran con el nuevo continente. De manera que esta segunda acepción pues es lo del territorio. La tercera acepción, la palabra imperio hace referencia a un sistema de estados subordinados a un estado hegemónico. Y esto pues es dice él, para contraponerlo a lo que podríamos llamar a la cuarta acepción, pues es una estructura diapolítica, luego la enfrenta él a la cuarta acepción, que sería metapolítica. Diapolítica quiere decir que se trataría de una estructura de estados subordinados a un estado hegemónico, pero donde hay unas ciertas relaciones diaméricas entre las partes. Y entonces llegaría un punto límite o un punto que rompería esta relación diamérica, y el caso límite pues es el imperio depredador, unitario, es decir, donde desaparece esa relación diamérica, y entonces pues hay un estado que lo monopoliza todo, es unitario, y pues no hay posibilidad de este intercambio, de estas relaciones que tenían en un primer lugar, ¿no? Y finalmente la acepción cuarta es el concepto de imperio, que tiene una dimensión transpolítica y además metapolítica. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se trata de unas relaciones diaméricas entre los estados que forman parte de esa organización imperial, sino que ahora el imperio se concibe desde fuera. Esto es lo que dice el profesor Bueno, es decir, es una concepción del imperio metapolítica, se ve el imperio desde fuera. Y entonces, ¿qué dos entidades? Pues la idea de Dios y la idea de conciencia. Y entonces, pues, este es el asunto, ¿no? Que ya no, que ya tiene otra dimensión, es otro asunto, ¿verdad? Y entonces podríamos decir que las fuentes de esta visión del imperio pues son, si tomamos la idea de Dios, pues serían teológicas, pero el profesor Bueno dice, claro, que no se puede andar solo con la teología, que si hay imperio desde esta perspectiva es porque hay Iglesia Católica Romana, y entonces que no hubiera sido posible el imperio español al margen precisamente de la Iglesia, claro, por muchas creencias, por mucha teología, por muchos teólogos que hubiera ahí funcionando sobre, pues eso de el imperio y Dios, ¿no? Pues, al imperio pues a través de Dios. Y el otro concepto, la otra dimensión, que sería la conciencia cósmica, pues tiene que ver con la concepción estoica, el cosmopolitismo, que también es una manera de entender el imperio desde fuera, y que algo de esto pues es probable que tuviera que ver con el imperio de Alejandro Magno, y sobre todo después con el imperio romano en la figura de Marco Aurelio, que era estoico, ¿no? Esa pretensión que en cierta medida pues lo que hace es justificar en cierta medida lo que sería ya un imperio que ya ha traspasado, por así decirlo, la simple estructura diapolítica, y que tiene otras visiones, otra manera de entender las cosas. De manera que las guerras imperiales pues tienen que entenderse o bien como guerras depredadoras, es decir, que hay un estado hegemónico que sencillamente pues entra a saco en esos otros estados o esos otros territorios para hacerse con las materias primas, pues la población, en el caso de los esclavos, pues de los esclavos, etcétera.
y otro tipo de imperios que como no tienen esta perspectiva exclusivamente política, sino que es metapolítica y tiene que ver con estas otras nociones tan importantes, pues resulta que de ahí salen los imperios generadores, que es la reproducción de las instituciones y de las estructuras del Estado hegemónico allí donde van, Entonces, pues claro, es un asunto bien diferenciado, ¿no? Y finalmente, la idea filosófica de imperio pues surge de la confrontación de los conceptos diapolíticos y metapolíticos, fundamentalmente. Es decir, que entre los imperios depredadores y los imperios generadores, pues la confrontación entre esos tipos de, pues como no se pueden arreglar, porque no son relaciones biounívocas, no es posible hacer una historia plana de esos tipos de imperio, pues surge la idea filosófica de imperio, que es la que el profesor Bueno, claro, desarrolla y nos lleva precisamente a ese campo, porque lo que él dice es que su libro se quiere ocupar no tanto de las concepciones categóricas. Lo que ocurre es que las tiene que partir de ellas, porque si no, no puede reconstruir esa idea filosófica de imperio. Y esta idea filosófica de imperio que supone el conflicto entre conceptos diapolíticos y conceptos metapolíticos. Muy bien. El siguiente apartado al que yo me quiero referir en esta lección, a ver si podemos, es otro asunto importante para entender las guerras, y es la idea de causalidad. Una vez que hemos visto ya cómo, sin una teoría materialista del Estado, de la nación y del imperio, es imposible dar un paso en el entendimiento de las guerras del pasado y de las guerras del presente, que algunas de ellas son continuación o son consecuencia o son... Pues ahora viene justamente de pronunciar la palabra consecuencia. Luego tiene que haber una teoría de la causalidad. Y entonces, pues aquí les llevo yo a ustedes a su trabajo, que se remonta a 1889, pero en 1989. Enero de 1989, la revista Meta organiza un congreso sobre la filosofía de Gustavo Bueno en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. Y el contenido de esos encuentros o de ese congreso, pues salió publicado en el 92, o sea que hubo ahí hubo tres años donde los organizadores pues tomaron el tiempo para preparar las actas, podríamos decir, que es esto que tenemos aquí. Bueno, pues la intervención de don Gustavo es precisamente una teoría de la causalidad, una crítica a la teoría formalista de la causalidad. Pero a mí me interesa este artículo, bueno, por supuesto, como todos los que escribe él, precisamente por la parte final, que hace una referencia a la causalidad histórica, que es la que yo voy a tomar con... Bueno, en realidad el artículo de don Gustavo se presenta como una crítica a la teoría formalista, sin duda alguna. Y como hace con todos sus trabajos, pues comienza con una... Bueno, la teoría formalista que podríamos... formalista y psicologista, ¿no? Que podríamos tipificar en la obra de Hume, la doctrina empirista de la causalidad en el Tratado sobre la Naturaleza Humana. Es bien sabido pues que Hume reduce la causalidad pues a una simple fórmula que tiene que ver con procesos perceptivos, ¿no? Es decir, hay un present testimony que percibe que entre dos acontecimientos hay contigüidad, percibe que uno es anterior a otro,
y esta anterioridad, pues de alguna manera ve que se repite una y otra vez, por tanto tiene la costumbre, custom, de percibir esto siempre de la misma manera, y entonces pues luego pues incurre en otra pieza completamente psicológica, que es la creencia. Entonces yo creo que lo que veo ahora, y lo veo mañana, y lo veo pasado, pues también pasará dentro de 100 años, y habrá ocurrido pues hace 50 años, ¿no? Y entonces, claro, es una teoría formalista que, bueno, podríamos decir que desde un punto de vista de la teoría de las relaciones, pues a la vez una concepción diádica, es decir, causa-efecto, y vinculado a un proceso perceptivo, Y esto es lo que hace el profesor Bueno en su primer apartado de este extenso artículo, y además a mi juicio central, para entender el materialismo filosófico. A mí me parece que este es un artículo, y empieza con la parte nosiológica, el eje sintáctico de la causalidad, pues nos habla de los términos de la causalidad, y que la causalidad es una relación, claro, y no puede ser una relación monádica, porque el materialismo es incompatible con la doctrina, digamos, con los principios máxima de la causa sui. No hay causa sui, claro, naturalmente, eso es incompatible con nuestra concepción. Pero tampoco podemos admitir la concepción empirista de Hume, porque tampoco es diádica, entonces es poliádica, claro, naturalmente, es decir, que es una relación poliádica, y entonces pues él nos lleva a la concepción de que en realidad la causalidad no se puede entender como una relación diádica, sino que es una relación concausal, hay muchas causas, Y entonces él reinterpreta la doctrina aristotélica de las 4 causas, sobre todo centrándola en la causa material, o sea, la que da una enorme importancia, y a la causalidad eficiente. Y nos pone el famoso ejemplo de el levantamiento de una piedra por una palanca, y entonces pues él nos dice que sencillamente si nos centramos en esa estructura diádica, pues no entendemos absolutamente nada, ahí no se ha entendido absolutamente nada, porque tenemos que ir a los esquemas materiales de identidad, pues tanto de la piedra como de la palanca, es decir, que si no tenemos un esquema material de identidad, y la palabra identidad nos lleva precisamente a las identidades sintéticas, luego ahí se abre un ámbito nosiológico donde se dice sencillamente que esa teoría diádica y formalista y psicologista, pues no hay por dónde cogerla, claro, y desde esa teoría no se puede entender en absoluto lo que son los procesos causales en física, claro. Y entonces, pues, y luego además, pues, si hablamos de palanca, eso es una armadura, y entonces pues tiene que haber, por supuesto, también esa armadura tiene que tener un esquema material de identidad. Y a su vez, por supuesto, el esquema material de identidad de lo que hemos llamado nosotros en este caso, pues, piedra, pues tiene que tener también su armadura particular, ¿no? Y esta es la cuestión. Y que si no concatenamos y trabamos estas realidades que nos llevan, claro, naturalmente, a las identidades sintéticas de la física y de la tecnología, si no nos metemos ahí, pues no entendemos absolutamente nada. Con decir que hemos visto que una palanca levanta una piedra, bueno, pero eso no es nada. Claro, eso es una cosa completamente ridícula. Entonces hay que ir a los esquemas materiales de identidad y a las armaduras. Vamos, este es el asunto. Pues el esquema material de identidad sería la versión materialista de lo que Aristóteles entendía por causa material. Claro, con las enormes diferencias que hay y salvando también, pues eso, no solamente los principia media, sino también incluso pues en algún componente de principia máxima, claro, porque en el ámbito de la física, pues donde quedan las causas finales, que son piezas centrales en la física aristotélica. Y entonces la causa eficiente pues es el determinante causal, que efectivamente lo hay en todos los procesos. Ahora bien, en la historia no se puede hablar de causas en el sentido físico de la palabra. Esta es la tesis con la que concluye este artículo don Gustavo,
Es decir, que la idea de causa se puede utilizar, pero siempre que no la entendamos en el sentido físico, porque es un reduccionismo de la historia a la física, y eso no puede ser. La historia es una ciencia humana, y entonces las relaciones entre las partes hay que concebirlas desde otra teoría, desde otro concepto, que nos lleva precisamente a su idea de eso, de que no hay una causa. En realidad es que no hay una causa, sino que hay muchas. Y yo les he puesto el fragmento final de este artículo, que he resumido brevemente, saltándome cosas muy importantes y a lo mejor pues no ofreciendo con toda su luminosidad lo que ofrece este escrito. Y entonces en el apartado 6 de este escrito, de la parte segunda ontológica, es decir, la parte primera es donde se refiere a las relaciones, y por eso él extrae que son poliádicas, pues entonces en la parte final se refiere a la historia y dice: las relaciones de causalidad están presentes en primer lugar como relaciones positivas en las ciencias, no como relaciones exclusivas, puesto que incluso en las ciencias reales no es siempre posible aplicar las categorías de la causalidad sin que por ello haya que hablar de acausalismo. Y ahora viene el asunto. En las ciencias históricas, que es lo que nos interesa aquí, por ejemplo, la mayor parte de los procesos que ellas consideran, pongamos por caso la batalla de Cannas, de manera que ya estamos aquí con la guerra, es un ejemplo que nos viene como anillo al dedo. Aun siendo resultados deterministas, no pueden considerarse como secuencias causales, y no ya porque no se den relaciones causales, sino porque se dan en múltiples líneas de secuencias. Este es el asunto, cuya reunión, aun sin ser aleatoria, tampoco es necesariamente causal. La llamamos transcausal. O sea que entonces la concatenación de los acontecimientos históricos hay que entenderlo desde esta concepción de lo transcausal. En ellas, aunque no haya causas, habrá razones. Esta es la idea fundamental. La palabra razón. Es decir, que los estados tienen razones para entrar en guerra o para aliarse con otro estado. Tienen razones poderosas. Y hay líneas, muchas líneas, y esas razones no se mantienen inalterables, sino que precisamente pues se puede producir cambios importantes en esas líneas dentro de un mismo estado, incluso dentro de un mismo partido dentro de ese estado. Entonces, pues ahí está la dialéctica de las razones. La dialéctica de las razones de los estados pues enriquece y permite explicar justamente la dialéctica entre los estados. Y esto es lo que el historiador pues no ha captado del todo. Aunque por supuesto algunos lo hayan visto así, claro, sin duda, y por eso pues son muy proclives a hablar de las causas de la guerra, ¿no?, en el sentido físico de la palabra, y de los casus belli, que a mi juicio lo que tratamos de indicar aquí precisamente es que no hay una sola causa. Puede eso entenderse pues como un determinante causal, pero que ese determinante causal, detrás de él hay muchas razones enfrentadas, claro, porque si no, no hay guerra. Esta es la cuestión. Bueno, y entonces yo para ilustrar esto he puesto algunos ejemplos, que les propongo que hagamos un recorrido breve, ¿no?, un breve recorrido, que son las razones poderosas que le lleva a Rusia a mantener un conjunto de alianzas en un momento determinado, y cómo las cambia en función de otros intereses o de otras razones que pueden más que las anteriores, pero luego cómo las vuelve a retomar, sencillamente, pues, y aunque haya conflicto dentro de la propia sociedad política, ¿no? Entonces lo ilustro con imágenes, porque si no, pues no podríamos. Y vemos en una primera imagen, justo debajo del texto de don Gustavo, pues una imagen, una apariencia pictórica de lo que es una sesión del Congreso de Viena. El Congreso de Viena tiene lugar justo después de la batalla de Waterloo, en 1815, y en ese Congreso de Viena, pues los países amenazados, que son Prusia, Austria y Rusia,
pues de alguna manera se alían, hacen la Santa Alianza, ¿verdad?, contra, pues eso, contra Napoleón, contra Napoleón, que es la Francia revolucionaria. Precisamente, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Claro, esta es la cuestión. Es decir, que el Kaiser, el zar y el emperador de Austria, pues creen que esos procesos se pueden dar en sus estados, sociedades políticas, y entonces tienen que aliarse, ¿no? La cuestión es que vemos ahí, ¿no?, que esto es, ¿no?, que Rusia, pues se enfrenta a la Francia revolucionaria. Pero en la imagen siguiente vemos, que es una imagen, vamos, preciosa, vemos al zar Nicolás II, en el mismo barco, nunca mejor dicho, que el presidente francés Félix Faure. Se entrevistaron en este barco, y esto está ocurriendo 82 años después, lo que se conoce como Alianza Franco-Rusa. ¿Por qué hacen esta alianza los rusos con los franceses? Bueno, pues hay las razones rusas, en principio es el paneslavismo, es Serbia. Es decir, Rusia siempre tuvo la tendencia, con el pretexto de defender a los paneslavistas, de bajar a los mares del sur, porque justamente sus mares helados no les permite comerciar. Y entonces, pues naturalmente, siempre Rusia está abocada a una línea secuencial permanente, es precisamente conseguir, pues eso, no solamente el mar Caspio, el mar Negro, sino sobre todo el mar Mediterráneo, y por supuesto estar en contacto, y para ello el pretexto pues son eso, los eslavos. Como hay evidentemente habitantes en los Balcanes, pues entonces Rusia siempre se ha convertido en la defensora de los intereses de los eslavos en los Balcanes, pero naturalmente tiene este otro asunto. ¿Y qué es lo que le podía interesar a Francia? Aliarse con Rusia, pues ni más ni menos las inversiones económicas poderosísimas que son justamente el mantelamiento del ferrocarril en la Rusia zarista, es decir, el transcaucásico y el transiberiano. Es decir, que las empresas francesas, capa basal, pues ven un momento, estamos hablando del año 1895, 82 años después del Congreso de Viena. Bueno, pues que hay poderosas razones, es decir, que ven ahí esta maniobra. Y por otra parte, Rusia recibe unos préstamos, unos empréstitos, ¿verdad?, que luego, pues, y esta es la cuestión. Por supuesto, Rusia se endeuda con Francia, pero es un interés mutuo, es decir, que Rusia deja hacer a la industria francesa y a las empresas francesas, porque para ellos es muy importante, precisamente por razones internas, de coherencia interna de su propia sociedad política, el conectar las partes del Estado. Claro, y eso es el transcaucásico y el transiberiano. Es decir, el ferrocarril es central, es una cosa central para la vertebración de una sociedad política, es absolutamente fundamental. Entonces lo ven bien las dos partes, y claro, naturalmente, los dos se olvidan del Congreso de Viena, es decir, que es una línea pero que luego la van a retomar los rusos, como veremos. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso, pues, es el Tratado de Brest-Litovsk, que tiene lugar 19 años después, 19 años después, el 3 de marzo de 1918, pues se produce, como es bien sabido, un acontecimiento curioso, que es un tratado entre, en este caso, alemanes, ya no son prusianos, ahora son alemanes. ¿Por qué? Pues porque el núcleo alemán, que es Prusia, se ha constituido como Estado, y eso ocurre en 1871. Entonces ya no hablamos de Prusia, sino que hablamos de Alemania, ¿no? Y entonces digamos que Rusia mantiene, podríamos decir, esa línea de confluencia vuelve otra vez a la confluencia con Alemania, bueno, Prusia-Alemania, abandonando la posición francesa. Y aquí, por una razón, ¿cuáles son las razones que les lleva a los, en este caso ya soviéticos, ¿verdad?,
¿Cuál es la razón? Pues una razón poderosa, y es que en la Unión Soviética se produce una transformación política interna, y entonces podríamos decir que el antiguo régimen, es decir, la estructura zarista, pues es sobrepasada, después de un periodo podríamos decir, de dominación burguesa, ¿cómo se llama? Kerensky, pues hay un sorpaso de la clase trabajadora, es decir, que aquí lo que antes dijimos entre nobleza y burguesía, pues aquí la burguesía su periodo de dominio fue muy, muy escaso, entonces es el proletariado contra la nobleza, esta es la cuestión. Y entonces resulta que esto ocurre en el año 17, 1917, en plena Primera Guerra Mundial. En Rusia, como sabemos, estaba de parte de los serbios y por tanto de los franceses y en contra de los austríacos, claro, y entonces pues a Lenin no le queda más remedio. Bueno, esta es una lectura. Yo, desde una posición ética, leo de otra manera. Podríamos decir que Lenin se precipita y entonces adelanta la retirada. Veremos que retirar las tropas no siempre es lo más adecuado y lo más efectivo. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo sencillamente porque en 1916 las tropas rusas consiguen una victoria extraordinaria en los Cárpatos frente a los austríacos, y esto lo hace el general Brusilov. Y entonces podríamos decir que si Lenin se espera un poquito, pues resulta que a lo mejor recoge mejores frutos. Es decir, si él se espera, como así lo decía precisamente Bukharin. Y aquí vamos otra vez a la dialéctica dentro del mismo partido. Es decir, que la posición de Lenin, sobre todo la defendía, bueno, Trotsky adoptaba una posición intermedia, pero digamos que esta especie de pacifismo, pues precisamente se funda en una dialéctica equivocada, que es la dialéctica de clases. Y Lenin cree que en Alemania se va a producir la misma revolución que se ha producido en la Unión Soviética, y lo mismo en Austria, y lo mismo en el resto de los países capitalistas, y está esperando a que caiga el fruto. Pero claro, esto no se dio, y entonces por eso, pues, Trotsky va de embajador a Brest-Litov, y entonces pues tiene que tragarse la amargura de este tratado, pues firmado, como ya se dicho, por Alemania, Hungría, Bulgaria y el imperio otomano, y claro, y Rusia pues haciendo ahí de comparsa, sencillamente porque le imponen unas condiciones tremendas, ¿no? Es decir, que los alemanes dicen, bueno, si te retiras de la guerra, no entraremos en tu territorio, cosa que estaba por ver, y de hecho, pues, a lo mejor tenían que haber aguantado ahí un poco y a lo mejor pues ahí se hubiera, y entonces la Unión Soviética de Lenin, y de Trotsky y de Bukharin, pues hubieran encontrado pues otras consecuencias, pero bueno, así fue. El caso es que Lenin, podríamos decir que en nombre de la paz, pues él lo que intentaba hacer era pues evitar, también hay un componente prudente, por supuesto, pues intentar evitar que los ejércitos alemanes invadieran Rusia, ¿no? Bueno, y entonces con esto podríamos decir que Lenin, claro, esta es la gran, este juego, esta dialéctica de las razones, Lenin recupera el espíritu de la Santa Alianza. Claro, esto es una cosa clarísima, vamos, ¿no? Es decir, que el gran revolucionario Lenin se alía con el Kaiser y con el emperador, y bueno, y con los turcos, y esto porque cree él que va a venir la revolución proletaria en todos estos países y que luego pues todo va a ir sobre ruedas. De manera que entonces hay en Lenin una confusión tremenda, y desde una perspectiva ética, histórica, pues a mi juicio pues fue una cosa desacertada, pero bueno, ahí está el asunto. Y bueno, entonces esta línea que podríamos llamar del espíritu del Congreso de Viena o de la Santa Alianza se mantiene
se mantiene incluso, pues desde 1918, que es cuando tiene lugar este tratado, hasta 1939, es decir, que hay esta misma creencia. Bueno, vamos a ver, antes de entrar ahí, es importante para que entendamos el pacto de no agresión entre rusos y la Alemania de Hitler ahora, no es la Alemania del Kaiser de la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Brest-Litov, Rusia tenía que entregar a Alemania la parte que tenía de Polonia, Bielorrusia, Curlandia y Lituania. Esto por un lado. Y además conceder la independencia a Letonia, Estonia, Finlandia y retirarse de Ucrania, con lo cual, bueno, pues eso lo tiene que hacer. Y además a Turquía, pues le tiene que conceder Batum, Kars, y además unas fuertes indemnizaciones en calidad de... Bueno, el caso es que esto lo acepta Lenin porque cree que eso es más ventajoso que mantenerse en la guerra y en todo caso aguantar, podemos decir, sus cartas, y las cartas son su victoria militar en los Cárpatos. Esto es que es muy importante y esto no lo supo matizar, que aquello lo tenían ganado, es decir, que ese frente estaba dominado por Rusia frente a Austria, y eso podía haberlo hecho valer, pues eso en la paz de Versalles. Bueno, pues vamos 21 años después, Stalin, que tiene ya una concepción de Estado, que tiene una visión un poco menos romántica que Lenin, que se da cuenta que el comunismo tiene que estar en un solo Estado, pues de alguna manera sueña con recuperar lo que se perdió en Brest-Litovsk, recuperarlo. Y entonces para ello pues hace este acuerdo, esta firma que tiene unas partes secretas con Alemania, y tenemos ahí la imagen en el momento en el que estampa pues su firma el ministro de Exteriores soviético, ¿no? Y vemos ahí como Stalin se está echando una sonrisa, la más de complaciente, y arriba tenemos a Lenin, claro, que preside en cierta medida la operación, ¿no? Esto es lo que se conoce como el Tratado de no agresión. Y en este tratado de no agresión, realmente Hitler promete el oro y el moro a los rusos. Les dice que todo eso que perdieron en Brest-Litov, pues mucho de ello lo van a recuperar. Y en cierta medida, pues eso, el reparto del Báltico, de todo lo que tiene que ver con el Báltico, pues para alemanes y para rusos. Pero aquí se produce de nuevo la historia que ya conocemos muy bien, y es que en el año 41, pues Hitler dice, bueno, pues lo que hablamos sobre el Báltico, de aquí para allá para Alemania, de aquí para allá para Rusia, pues de eso nada. Un poco a la manera como operó Napoleón con la paz de Basilea, y esto supuso la invasión de Prusia. Pues ahora se produce la invasión de Rusia, que es el Plan Barbarroja, y entonces, pues claro, Stalin cae del guindo y se da cuenta de que aquello, en realidad Stalin lo hace convencido de que entre socialistas está el juego. ¿Qué más da que unos sean socialnacionalistas y otros sean socialistas comunistas? Bueno, pues son primos hermanos, bueno, pues vamos a arreglarnos, y mejor que con los capitalistas, que son los enemigos acérrimos Y bueno, pues Stalin realmente cree que esa alianza va a ser fructífera y que va a suponer la recuperación de territorios en el Báltico, y que es otra de las líneas importantes, no solo la de los mares calientes, sino esa otra zona del Báltico, muy conflictiva desde siempre para los intereses rusos, claro, esto es así. Bueno, y entonces, pues claro, ya se produce, como es bien sabido, la batalla de Leningrado, la batalla de Berlín, y Stalin cae del guindo y se da cuenta que no se puede, que la alianza buena es con el otro bando, con el otro grupo, ¿no? Con lo cual volvemos a retomar las alianzas franco-rusas, pero ahora que podríamos llamar el espíritu de Izmailov,
que es el punto final entre las agresiones entre Inglaterra y Rusia, ¿no? Stalin vuelve a lo que podríamos llamar abandonar la rivalidad anglo-rusa, y aunque Francia no juega un papel importante en la paz de, bueno, en Potsdam y en Yalta, pues en el fondo es recuperar la alianza con Francia, con Inglaterra, bueno, con los capitalistas, es una palabra, ¿no? Y dejarse de esa veleidad con los alemanes, claro. Y ahí vemos, pues a Stalin, pues encantado de la vida de estar pues al lado de Roosevelt y al lado de Churchill, y esto ocurrió en mayo de 1945, esta imagen, y unos meses después, en la imagen siguiente, que es en Potsdam, pues ya no vemos a los mismos personajes, podríamos decir que es Stalin la sustancia de esa alianza, ¿no? Es el único que permanece. ¿Por qué? Pues porque Roosevelt ha muerto, después de haber ganado, inmediatamente después de haber ganado su cuarta elección, Roosevelt se presentó 4 veces y las 4 veces ganó, y todo ello sencillamente pues porque sus medidas económicas fueron realmente acertadas en relación al crack del 27, a la crisis del 27 y 29, ¿no? Porque los gobiernos republicanos pues no acertaron, es decir, que ni Harding, ni Coolidge, ni mucho menos Hoover, que tuvo que ver con ese periodo, que son 3 líderes republicanos, pues seguían, podríamos decir, con la economía política de Hayek y de libre mercado acérrimo, y sin embargo Roosevelt combinó eso con las políticas keynesianas y le dio muy buen resultado, y los americanos naturalmente eso lo vieron con claridad y le votaron 1, 2, 3, 4 veces, pero la cuarta pues el hombre estuvo solamente 1 mes o 2 porque murió, todavía no había terminado la guerra, y esto pues fue en el mes de agosto de 1945. Y entonces vemos ahí a Truman sentado, tanto Rusia como Inglaterra le conceden a los Estados Unidos lo que va a ser la hegemonía, claro, yo creo que ya son conscientes de que el nuevo imperio pues va a ser el imperio americano. Y Churchill ya no está con su puro, pues por esencialmente ha perdido las elecciones, se ha perdido las elecciones, y vemos ahí a Clement Attlee, que es el que le ha usurpado, el que le ha ganado las elecciones, porque... Y ahí, pues hay, sobre todo a mi juicio, por lo que he leído, tampoco es todo lo que hay sobre el asunto, ni mucho menos, pero a mi juicio hay razones militares, es decir, que la gente vio muy mal las maniobras de Churchill en el norte de África, muy concretamente en Libia, esa maniobra, el dejar hacer a los aliados, a los alemanes y a los italianos, no lo vieron muy bien en el momento aquel, se fue muy criticado, y probablemente esa puede ser una razón, ¿no? Y ahí está el cambio político, y ahí está la diferencia entre las imágenes, ¿no? Bueno, el asunto siguiente que yo les quiero abordar, que quisiera tratar, pues es una consecuencia de esta teoría materialista de la causalidad, que tiene que ver con las ideas de anterioridad y de posterioridad, en sus dos, podríamos decir, en sus dos momentos, en su momento progresivo y su momento regresivo. Es decir, cómo las guerras son una concatenación de situaciones, intercaladas con paces, pero que unas no se entienden sin la explicación del proceso bélico anterior, y al revés, situaciones anteriores conflictivas, no resueltas, nos remiten precisamente a guerras del pasado que se proyectan en el presente, porque no se han podido resolver ni se resolverán nunca, o a lo mejor, pues yo qué sé, tienen que pasar otras emergencias, otras condiciones, ¿no? Bueno, con respecto al primer caso, pues nada, he intercalado ahí 2 famosísimas guerras de la antigüedad, bueno, pues eso, tomando como referencia pues la historia, bueno,
la historia de la guerra del Peloponeso y el tratamiento de las guerras médicas, ¿no? O sea que con esto a donde quiero yo llevarles es a que la concatenación, la relación que hay entre las guerras médicas, Tucídides y las guerras y la guerra del Peloponeso, tal y como cuenta Tucídides la guerra del Peloponeso. Con esos fundamentos históricos, pues yo, naturalmente con la aportación de la obra de los españoles Ruy Pérez y Antonio Tobar, pues yo he hecho un montaje ahí donde vemos claramente cuáles son las consecuencias de una alianza, primero de un enfrentamiento militar entre los persas y los griegos, en la medida en la que los persas habían invadido ese territorio y los griegos tenían que necesariamente defenderse, y para ello tuvieron que aliarse las ciudades-estado, que todavía no eran estados en el sentido moderno de la palabra, las ciudades-estado, fundamentalmente Atenas y Esparta, pues se alían frente a terceros, que son los persas, por supuesto con la participación pues de Corinto, Megara, Tebas, pero de manera menor, ¿no? Aquí las dos grandes potencias pues son Esparta y Atenas. Bueno, y yo voy a contar sencillamente un episodio curiosísimo que puede pasar desapercibido en relación a las guerras del Peloponeso, ¿no? Y es que en las guerras médicas, por supuesto, los generales, podríamos decir, Milcíades y Temístocles jugaron un papel importante. No nos podemos olvidar de la batalla de Maratón y de la batalla de Salamina en el mar, pero digamos que la voz cantante en la fase final de las guerras médicas la tomaron los espartanos. No nos olvidemos de que las dos grandes batallas donde prácticamente quedaron desmantelados los ejércitos persas, pues son la batalla de Platea y la batalla de Mícale, y los generales que comandaron esos ejércitos pues son Pausanias y Leotíquidas, que son dos generales espartanos de enorme importancia, vamos. Bueno, pues ahí vemos la primera de las imágenes, es un fragmento de la inscripción en la columna de bronce dedicada por los griegos en Delfos, después de la batalla de Platea. Son los mártires de las guerras médicas. Pero resulta que Leotíquidas, que comandaba, bueno, los persas son prácticamente derrotados primero en el mar por Temístocles. Cuando suben a la superficie, pues en la explanada de Platea son prácticamente reducidos a la misma expresión, y después Leotíquidas les pone la puntilla en Mícale. Pero hay unos persas que todavía quedan ahí en el Mediterráneo y se refugian en la isla de Sesto. Esta es la historia interesante que no queda más remedio que contar aquí a propósito de las retiradas imprudentes de las tropas en un campo de batalla, ¿no? Pues en relación con lo que dije antes respecto a la retirada rusa, porque así lo determinó Lenin frente a la posición de Bujarin, que él mantenía de aguantar un poco, porque se conoce que Bujarin tenía algún otro elemento que no... Bueno, pues nada, sencillamente se refugian en la isla de Sesto, que está cerca de Samos, y en las costas de Asia Menor, y entonces los espartanos hicieron el siguiente razonamiento: bueno, estas colonias son colonias atenienses, pues que se las arreglen ellos. Entonces Leotíquidas cogió, que además él comandaba aquella flota para acabar con los persas, pues se retiró. Es decir, que sacó sus contingentes y se fue a Esparta, porque dijo que eso era cosa ya de los atenienses. Bueno, allá ellos, ¿no? Y entonces, ¿quién remató la guerra? Pues Pericles, la imagen de Pericles que tenemos ahí, y
que sitió Sexto, la retirada espartana, Sexto. Allí se dirigió la flota, pero antes de acometer ninguna operación, Leotíquida se retiró con los contingentes peloponesios y regresó a su patria, en parte por la proximidad del otoño, en parte porque no se sentía atraído por una campaña que podía prolongarse y que servía a los intereses atenienses en aquella zona. Esto es lo que dice Ruy Pérez, ¿no? Y Tobar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el que remata la guerra, el que la termina es Pericles. Claro, es el que asedia a los persas y les da, ahí sí que ya pues acabaron, es decir, acabó la aniquilación total de los persas. Y entonces luego la paz, lo que viene después, pues va a ser administrada precisamente por los atenienses. Y es Pericles el que podríamos decir que está al mando durante 50 años de lo que sería la hegemonía ateniense sobre el Mediterráneo. Y los espartanos se tienen que tragar la amarga, pues eso, el amargo asunto de habiendo sido ellos, pues una parte importante en las victorias griegas sobre los persas, pues ahora tenerse que tragar la hiel, pues de que son los atenienses los que se llevan la voz cantante, ¿no? Pues eso es la pentecontencia, La pentecontencia son los 50 años de paz, pero de paz ateniense, no de paz griega o helénica, sino de paz ateniense, aunque realmente Pericles quiso pues cubrir la apariencia de que eran todos los helenos hermanados y le encomendó a Protágoras la elaboración de una constitución panhelénica, pero que fue papel mojado. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los que habían contribuido a la guerra pues no veían recompensada su aportación, porque realmente Pericles marcó de cerca a todos estos estados y dio prioridad a los intereses atenienses sobre los demás estados. Esta es la cuestión, ¿no? Hasta que pues se produce la explosión, como es normal. Es decir, que no hay una paz que 1000 años dure, no hay paz perpetua, sino que esta paz duró 50 años, y en el año 433 y 432 antes de Cristo, un año antes de que explotara la guerra del Peloponeso, pues se producen dos acontecimientos importantes. Uno de ellos es que hay una colonia ateniense que precisamente cree que tiene más posibilidades de actuación si se pone pues al lado de Corinto, y entonces pues se produce un movimiento de secesión, y es lo que se conoce pues eso, como cuenta Tucídides aquí es decir, no muchos años después de esto tuvieron lugar los acontecimientos ya citados, o sea, las guerras de Corcira y Potidia. Vamos a dejar lo de Corcira, que fue un proceso contrario, y vamos a ver lo de Potidia y los demás incidentes que vinieron a ser motivos de la guerra del Peloponeso. Es decir, que son unas... ¿Veis? Aquí Tucídides, en vez de hablar de causa, habla de motivos, que está más cerca de, podríamos decir, de razones. Esto a mí me parece que es el lenguaje más próximo a nuestra concepción de la causalidad histórica. Bueno, pues eso, una guerra de secesión, y en esta guerra, en este enfrentamiento, en esta batalla, en 5 minutos termino, creo que no voy a tardar más de eso. En esta batalla, interviene Sócrates, por eso he puesto la imagen de Sócrates al lado precisamente de la mención que hace Tucídides a Potidia, Es decir, que es Sócrates, siendo el padre de la filosofía, pues tiene verdadero interés en defender la causa ateniense en una guerra de secesión, ahí le tenemos. Es decir, y además creo que fue su actuación pues muy ardorosa, tanto como la que tuvo después en la batalla de Delión, en la época
de la fase arquidámica, cuando los ejércitos espartanos estaban comandados por el general Brásidas, pero esto ya es... Bueno, esto es, ¿no? Es decir, que hay un primer motivo para que se encienda la guerra, pero el segundo motivo de enorme importancia es el decreto megárico, en el cual Pericles, digamos que dio la última vuelta de tuerca a lo que sería la restricción económica de los diferentes estados, Es decir, que reducía a Megara pues a la nada, es decir, que no había libre mercado, en una palabra, es decir, que ni Megara, ni Corinto, ni Tebas, y luego pues naturalmente Esparta, que estaba agazapada, este estado, los espartanos estaban agazapados, aprovecharon el momento y pues hicieron la gran coalición contra Atenas, claro, y esta es la guerra del Peloponeso con su fase arquidámica, y Arquidama lo que hace es invadir el Ática, y aquí no hay otra solución, ¿verdad? Y entonces pues ahí se producen, entre otras muchas guerras, entre otras muchas batallas, pues la batalla de Delión, en la que también participa ardorosamente Sócrates, como así se lo reconoce Laques, que es uno de los personajes del diálogo, bueno, es el personaje central de ese diálogo platónico. Por cierto, él muere en la batalla de Mantinea, también participó en la guerra del Peloponeso, y es un diálogo entre generales, entre Laques y Nicias, los dos vinculados a estos acontecimientos que estoy yo. Bueno, el caso es que entonces Esparta impone su paz, y es la paz espartana. Bueno, además de conseguir el predominio y la hegemonía, pues también Esparta aprovecha para aprovecharse y para hacerse dueña de las minas de oro de Pongeo. Es decir, que el oro, ahí hay otro asunto que tiene que ver no solamente con territorio, sino también con subsuelo y con poderes o con propiedades, con materias primas y con objetos que tienen que ver con la capa basal. Y finalmente, y ya con esto termino esta primera exposición, o esta primera lección, pues es lo contrario, es decir, cómo las guerras del pasado de alguna manera pueden proyectarse sobre el presente, y es el caso pues del conflicto hispano-británico en el estrecho de Gibraltar, en el peñón de Gibraltar, en una palabra. Todavía colea el asunto, si esto no se ha resuelto, pues no, claro que no. Y además aquí vemos que no todos los gobiernos tienen la misma política exterior al respecto, que hay, pues eso, gobiernos que de alguna manera han declinado, podríamos decir, la línea objetiva que ha defendido siempre España de reivindicar y recuperar ese espacio, en una palabra, por razones estratégicas y por las aguas, y entonces pues aquí vemos cómo pues hay un conflicto, un contencioso, y parece que la Unión Europea respalda a España en un conflicto sobre aguas del Peñón. Esto ocurre en junio del 2011, es decir, que fue una cosa muy reciente que yo vi, pero resulta que aquí la expresión Unión Europea supone, por supuesto, una pérdida de lo que podemos llamar de soberanía política, ¿no? Porque claro, en la Unión Europea también está Inglaterra, y entonces pues ahí como no pueden conciliarse ni mucho menos los intereses de Inglaterra y los intereses de España en una institución pues eso, sublime, que tiene, como hemos dicho hace un momento, un significado económico, pero que no es una sociedad política que pueda imponerse ahí, ¿no? Y yo les llevo para como una especie de recordatorio, con lo que termino, pues un fragmento de un artículo muy bonito que encontré yo este año en una revista de historia, se titula Historia de Iberia Vieja, donde cuenta una batalla, es la batalla de Rande, que tiene lugar al lado de Vigo. Vemos a Carlos II, por tanto esto tiene que ver con la guerra de sucesión al trono español. Bueno, el asunto es muy bonito y muy interesante. Se trata de que
había un cargamento con plata preparado para llegar al puerto de Cádiz, y que esto ocurre pues en el año, pues eso, 2 años antes de por el 1700, 1699, ya, estaba el navío preparado, y por supuesto ¿cómo era este hombre? Manuel de Velasco, creo, me puede fallar la memoria, estaba el almirante Manuel de Velasco, si no, bueno, lo rectifico y en el caso de que me haya equivocado. Entonces él pide ayuda a la corona para que proteja, porque se da cuenta de que las aguas están revueltas, como es lógico, ¿no? Está realmente el asunto revuelto, ¿no? Y entonces, pues, hay tal cargamento, fue uno de los barcos más cargados, porque tuvieron que esperarse 3 años, y entonces la acumulación de plata, oro y piedras preciosas que venía a nuestra... pues era una cosa muy importante y era muy codiciada. Como resulta que la guerra de sucesión al trono español ya ha estallado, entonces vuelve en 1701, por ahí, entonces como la guerra ya ha estallado y resulta que las aguas en relación a Cádiz están revueltas, allí no se puede llevar este barco, pues entonces, digamos, los franceses, claro, Luis XIV dice, bueno, pues entonces este barco, este cargamento, que venga a un puerto francés. Y entonces, claro, el almirante Manuel Velasco pues dice, hombre, ya, vamos a ir a un puerto francés. No, a mí me tenéis que dar un puerto español. Y entonces pues fue eso, en Vigo, en Larrande. Está pues cerca me parece, de Carbañiño, Redondela. Bueno, pues ahí, claro, los ingleses se dan cuenta de que esto viene, porque tienen espías y demás, y ahí se produce una batalla que ahora no es tanto la sucesión al trono español, sino la plata, el oro y los diamantes. Gran parte de ello pasó a los ingleses, otra parte pues fue motivo pues de rapiña, es decir, la población que había por allí pues se aprovechó de la cantidad de cofres cargados de estas materias preciosas. Y bueno, pues ahí nada, vemos los barcos, vemos a Sir George Rooke, vemos a Carlos II y vemos unos cañones, claro, de la artillería vamos a hablar después a continuación. Y esto lo dejamos aquí, paramos unos minutos y luego volvemos con la gnoseología de la guerra.